vamos a empezar. Bueno, entiendo porque sé que lo hemos validado antes y se vaya bien. Si alguno de vosotros no me escucha, que lo ponga por aquí por el chat. Voy a ponerlo en el chat también. Si alguien no me escucha, que lo comente por aquí. ¿Vale? No vaya a ser que no me escuche que diga algo y nadie me escucha, nadie dice nada. Bueno, empezamos. Bienvenidos a la sesión sobre extender la plataforma SQL Server en Linux. Soy Enrique Catalán, trabajo como mentor en Sori y bueno, soy este que veis aquí en la foto, ingeniero informático, trabajo como decía en SolidQ como mentor, principalmente en tuning y alta disponibilidad. Esto va un poquito casi mezcla de las dos cosas, esta sesión. Y soy MVP en Data Platform de SQL Server desde 2013, si no recuerdo mal. Mis datos los veis aquí, este es mi correo electrónico, por si necesitáis cualquier duda, la web de la empresa y bueno, en mi Twitter, si queréis contactarme para alguna cosita. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es la plataforma. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué esto? Bueno, vivimos un tiempo interesante, como sabéis, desde hace unos años a esta parte, pues lo que estamos viviendo pues es, para los que nos dedicamos a los datos, pues es algo apasionante, donde básicamente lo que está ocurriendo es un incremento masivo de datos, que sí, que la mayoría es basura, pero es cierto que de toda esa morralla y basura que se suele almacenar, cada vez como los sistemas pueden con ella, se pueden extraer información. ¿Vale? Esa información, ¿de dónde la podemos sacar? Bueno, pues de un montón de almacenamientos diferentes. Ya no es información puramente estructurada en bases de datos relacionales, sino que hoy en día la información la tenemos en múltiples fuentes, ya sea JSON, en formato de fichero de texto, en XMLs, en fin, en múltiples orígenes distintos y todo, digamos, explotable, ¿vale? Pero todo eso, al final, como decía, de toda esa morralla necesitamos una herramienta para, digamos, para sacar información. No deja de ser un montón de información de la cual solo parte o cierta combinación es la que realmente nos puede aportar a nosotros como empresa, para nuestro negocio, pues digamos, algo a lo que sacarle al final un rendimiento económico, que es de lo que va esto. ¿Vale? Entonces, teniendo en cuenta esa parte, tenemos que tener un poco también una visión clara de qué es lo que está ocurriendo. En esta imagen lo que se representa un poco es, digamos, la expresión vulgar, ¿no?, que se suele decir en España de dormirse en los laureles. Cuando uno ve esta imagen y se da cuenta que en 1920 las 500 empresas más importantes que existían, la media de edad de esas empresas era de 67 años, que en 1980 la media de esas edades, de la edad de esas empresas que estaban en el top 500 era de 25 años, que hemos bajado a 15 y que en el 2020 se estima que el 75% de esas 500 empresas va a ser de nueva creación, uno se plantea, cuando se pone en perspectiva esto, se da cuenta de que bueno, o innovas o te mueres. ¿Vale? Esto es un poco bueno, el resumen, ¿no?, digamos, de lo que está ocurriendo. Es decir, estamos viviendo una época convulsa en ingeniería, bueno, en todo lo que es informática, la plataforma de datos, por supuesto, donde de un tiempo a esta parte, además en un muy breve espacio de tiempo, se está viviendo una explosión de datos. Y esa explosión de datos está llevando a que nuestras empresas tengan que, bueno, evolucionar. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, ¿qué tiene que hacer el CEO de nuestra, bueno, el CEO y, digamos, el equipo de asesores de la compañía, ¿no?, los líderes de negocio de nuestras empresas? Pues tiene que conseguir la agilidad de negocio suficiente para, pues bueno, en el caso de que sea necesario, reimaginar sus procesos de negocio y conseguir una tecnología o una información o algo disruptor que consiga afianzar, digamos, a nuestros usuarios, que son de los que finalmente vivimos. Entonces, para conseguir eso, al final, en una etapa confusa como la que estamos ahora viviendo en informática, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos un sistema, al final, estamos hablando de datos, no nos olvidemos, necesitamos un sistema que sea seguro, que nos permite integrar muchos sistemas, porque la información está heterogénea en, bueno, diferentes
entornos, formatos, en fin, es totalmente heterogénea, que además nos permita, digamos, bueno, reaprovechar digamos, el hardware que podamos tener por ahí y que nos permita, por supuesto, obtener una información sobre, digamos, un beneficio económico sobre la información de la que estamos hablando. ¿Vale? Es decir, necesitamos algo que nos permita hacer bueno, análisis del dato de forma eficiente y útil. ¿Vale? ¿Qué es lo que uno tiene que tener en cuenta cuando está planteándose una solución bueno, que trabaje con datos, de la plataforma de datos, la que sea? Bueno, pues uno tiene que ponerse a varios niveles. Se tiene que poner en el nivel de qué tipo de información voy a trabajar. OLTP, tipo de datos móvil, ERP, tipo de datos bueno, grandes, estructurada o no estructurada, tipo de datos grafos, tipo de datos social, Internet of Things, multimedia, ¿vale? Vídeos, en fin, tipos de origen de datos, como veis, bastante diferentes. Además, puede estar o no virtualizada. Y además tenemos que tener en cuenta que podemos tener varios tipos de consumo de esa información. Podemos tener información operacional, tipo OLTP, en plan, pues, la típica aplicación bueno, de gestión de flotas, ¿no? De gestión de ficheros, gestión de lo que sea. Tenemos la posibilidad de tratar esa información como si fuera un data warehouse, es decir, a consultas analíticas de tipo, pues, yo qué sé, dame las sumas de las ventas del año 2017 ordenado por lo que sea. Y también tenemos la necesidad, puede que tengamos la necesidad de realizar procesado de Big Data. Es decir, coger ahí pues todos los logs de Internet Information Server, o yo qué sé, de movimiento de la flota de vehículos de mi empresa desde el último año para ver cuáles son, pues yo qué sé, los trayectos más utilizados o el consumo de combustible del tipo de coche no sé qué que se está llevando por la calle tal, por ejemplo. ¿Vale? Es decir, Big Data Processing. Todo eso además, por supuesto, desde una plataforma que te permita realizar inteligencia de negocio, es decir, una plataforma pues, como puede ser Power BI, por ejemplo, que te permita, pues, bueno, de forma rápida hacer insights de tus datos y obtener información interesante para después explotarla desde un usuario de negocio. Y, por supuesto, ya estamos en 2018, utilizar Advanced Analytics y inteligencia artificial para extraer información que ni siquiera nosotros sabíamos que se podía extraer. Es decir, un sistema, un algoritmo, pues te devuelve información de forma que tú puedas ver, pues yo que sé, tendencias o, bueno, datos relevantes para tu negocio, para poder aprovecharte de ellos, que tú ni siquiera sabías que se podían obtener. ¿Vale? Todo eso, por supuesto, debe de estar bajo una plataforma segura, que te permita un acceso confiable desde las aplicaciones cliente, que existe una API de acceso robusta, para que tus aplicaciones puedan trabajar con ellas sin tener que empezar a aprender modelos de negocio nuevos, modelos de desarrollo nuevos, etcétera, etcétera. Y lo que nos faltaba precisamente era esta parte. Era la parte de elegir a nuestro antojo la plataforma sobre la que queremos correr eso. Y el lenguaje de desarrollo que queremos utilizar. Esa era justo la pata que le faltaba a SQL Server y que ya, pues bueno, ya podemos decir que ya no le falta. ¿Vale? SQL Server trabaja tradicionalmente, en las últimas versiones, ya ha venido trabajando directamente en entorno on-premise y cloud. Esto es algo que es innegable, funciona así desde hace varios años y es una plataforma totalmente fiable. Eso, junto a lo que acabamos de ver, hacen que SQL Server se comporte como el motor, digamos, que lo tiene todo. Es decir, lo tiene todo. Te permite trabajar en un entorno OLTP con datos estructurados, ERP, te permite trabajar con tipos de datos no estructurados, de tipo grafos, o Internet of Things, tipo multimedia. Además, te permite trabajar en entorno OLTP y es es el motor, digamos, el motor relacional. Lleva siendo 4 años consecutivos líder en el mercado, en el Magic Quadrant de Gartner. Que como sabéis, pues bueno, es el indicador que te dice cuál es el motor pues que mayor, digamos, inversión rentable te puede dar si lo implementas en tu negocio, ¿vale? Digámoslo así. Es el cuadrante donde tú puedes saber si es una buena idea invertir en ese motor de negocio de cara al futuro.
Además, es el número 1 en los test de su benchmark oficial, TPCE, de tipo OLTP, es decir, un entorno simulado con carga heterogénea de tipo OLTP. Pues es de este año es el número 1 en todos los motores que hay en la comparativa. En almacenamiento de data warehousing y explotación de datos es el número 1 en ese tipo de benchmarks, en benchmark TPCH. Te permite escalar a petabytes, es decir, tienes desde la configuración de SQL Server Enterprise o estándar, que te permite trabajar con Columnar, por ejemplo, Data Warehouse. Tienes incluso una versión en modo, digamos, hardware appliance con Parallel Data Warehouse, o incluso la versión en Azure con SQL Azure Data Warehouse. Es decir, tiene múltiples versiones para trabajar de forma explícitamente destinada al Data Warehousing a escala petabyte. Y luego te permite también de Big Data Processing. Es decir, SQL Server tiene integrado en el motor tecnología para trabajar con este tipo de escenarios. Entre ellos, pues, por ejemplo, destaca Polybase, que te permite trabajar con datos no estructurados sobre HDFS, por ejemplo, de forma nativa con SQL Server. ¿Vale? En cuanto a inteligencia de negocio, pues fijaos que en cuanto a lo que es la comparativa con los competidores, como Tableau y Oracle, bueno, es una fracción del coste de los competidores, es decir, es altamente competitivo en Business Intelligence, y en Advanced Analytics es el único motor relacional del mercado que tiene integrado en el propio motor, digamos, el R, que es propiedad de Microsoft, y es capaz de realizar hasta 1 millón de predicciones por segundo, simple y llanamente porque está corriendo a nivel motor base de datos. Con lo cual, el dato no tiene que moverse entre aplicación cliente y servidor y se consiguen rendimientos impensados en otras plataformas. Además, soporta ahora, aparte de R, también Python. Es decir, tú puedes programar si eres una persona que trabaja con inteligencia artificial y necesita pues, hacer insights sobre datos con R o con Python. Ahora en SQL 2017 podrás hacerlo de forma nativa en el propio motor. Además, es el motor de base de datos menos vulnerable en los últimos 7 años. A nivel de bugs y exploits es el que menos ha tenido de todos los motores que hay. En los últimos 7 años, así de pronto. Y ahora tiene la flexibilidad, además, con SQL Server 2017, de poder trabajar en cualquier lenguaje de datos, Java, .NET, Azure, R, Python, integrado en el motor, con Windows, en Linux, Docker. Es decir, ya no tienes opción de decirle al jefe que no quieres utilizar SQL Server, por así decirlo, porque no corre en tu plataforma favorita, ¿no? En tu Ubuntu o lo que sea, ¿no? Que eso se hacía mucho antes. A ver. Entonces, básicamente en SQL Server 2017 lo que tenemos es la posibilidad de, bueno, trabajar con nuestra información a cualquier nivel y sin salir del propio motor de base de datos. Y eso nos permite, en lo que estamos ahora, con SQL Server 2017 en Linux, pues olvidarnos de qué plataforma es la que está corriendo SQL Server y centrarnos en cómo queremos trabajar con ella. Y, por supuesto, de cara pues, bueno, a rendimiento económico, pues ver cuál es la plataforma que más nos interesa. Pues puede que nos interese Azure con Windows, o Azure con Linux, o on-premise en Linux con Red Hat, o Azure Linux Ubuntu, o en fin, nos da igual. Lo importante es que puedas trabajar con la plataforma en cualquiera de las ediciones que tengas pensado. ¿Vale? Entonces ahora vamos a ver una pequeña demo sobre cómo instalamos SQL Server en Linux. Vais a ver que, bueno, voy a compartir la pantalla. Escritorio. A ver, un segundo. Vale, estoy intentando compartir un momentín. Y a ver, vamos a elegir. Quiero ver esto de aquí. Vale. Voy a dejar unos segundos para que se pueda, para que vea que efectivamente estáis viendo la pantalla. Ahora estáis viendo cómo entro hago login en un Ubuntu. Con que alguien me diga por el chat, por ejemplo, que lo ve bien, pues yo continúo para evitar problemas. Vale, se ve perfecto. Muchas gracias, Álvaro, Jordi. Vale, pues bueno, veréis que instalar SQL Server en
En Linux es todavía más sencillo, ¿no? Es un poco como un... En fin, llama la atención, ¿no? Lo fácil que es instalar SQL Server en Linux. Vamos a poner la instalación. En este caso, ya os digo, lo voy a hacer con Ubuntu, pero, en fin, da igual, que sea Ubuntu, Red Hat, SUSE, al final cada uno tiene su propio gestor de paquetes y se hace pues con el comando o con la herramienta que tengáis en cada distribución. En este caso voy a utilizar apt-get, que es la que bueno, tenemos con SUSE, ¿vale? Me estoy simplemente refrescando la caché de los archivos de apt-get, ¿vale? Y nada, para asegurarme que me voy a bajar la última versión. Instalarlo es sudo apt-get install ms sql server intro y ahora se me va a descargar SQL Server, se lo descarga el repositorio automáticamente, la última versión. Ahora probablemente tendrá la parche, como les digo, 4, que es por la que damos. Digo tendrá porque no lo he vuelto a mirar desde la última vez que lo hice, pero normalmente se baja en la última versión y si no, pues bueno, tenemos la forma de parchear es exactamente igual que la que estáis viendo, es decir, se parchea también con apt-get. No hay que hacer ninguna historia rara ni nada, sino que, digamos, está totalmente integrado con lo que es el sistema de repositorio bueno, en este caso de Ubuntu. ¿Vale? Fijaos que lo que me ha hecho ha sido descargarme y descomprimirme los paquetes y ahora me está pidiendo que por favor ejecute el comando para configurar. Entonces ahora pues sudo /opt, que es lo que me dice ahí, mssql bin mssql con setup. ¿Vale? Y entonces ahora es cuando me va a decir qué edición quiero. La evaluación de developer express estándar, obviamente las de pago pues necesitarán la clave de licencia. Yo voy a poner una developer, que es la versión 2. Quiero actualizar, aceptar la licencia y ahora el password administrador, password DSA, que quiero darle, y ahora me está configurando SQL Server, y bueno, porque he estado hablando, pero probablemente si no hubiera hecho hablando y lo hicierais vosotros a mano, cuando lo hagáis vais a tardar menos de 60 segundos en instalar SQL Server, ¿vale? Que es probablemente lo que he tardado yo. Que yo ahora quiero coger y, bueno, ahora tal cual lo tengo, si yo me conecto con el SQL Operations Studio, que es esta herramienta que vemos aquí, ¿vale? Si yo me conecto ahora a la instancia, no me pide password porque yo ya la tenía configurada. Bueno, sí que me pide password. O sea, esta. El password no se lo voy a poner porque ya lo tendré grabado. O sea, puede ser que entonces ahora lo que tengo es, pues lo que veis aquí, no tengo nada, no tengo ninguna base de datos, no tengo nada ahora mismo. Entonces, voy a activarle la gente, voy a activarle simplemente pues para que veáis cómo funcionaríamos con esto. Simplemente, pues bueno, vengo aquí, yo tengo aquí los scripts, pues instalación, ¿vale? Tengo aquí la instalación, por ejemplo, la agente, instalar agente, pues es así, ¿vale? MSQL agente habilitado a true. Copio, me vengo aquí y paste. Pego, ¡pam! Y básicamente, pues a arrancar a la agente, decirle que se active, que se ponga en enable y reiniciar a la agente. No sé, voy a ver. En fin, instalar el full text search pues sería así, integration service sería de esta forma, es decir, está todo documentado, no estoy haciendo ninguna cosa rara. Si os vais a la pantalla de cómo instalar SQL Server en Linux, está perfecta y claramente presentado cómo tenéis que hacerlo, es bastante sencillo. No lo voy a hacer esto, obviamente, por motivos de tiempo, pero soporta la instalación desatendida exactamente con las mismas variables como en Windows, es decir, tú puedes utilizar el asistente de instalación de Windows, que sabéis que tiene un asistente con una aplicación, un setup, que te permite generar finalmente un documento de instalación que puedas utilizar como instalación desatendida, con todas las credenciales de aceptar el password, SA, yo que sé, todas las configuraciones que queramos de SQL Server. Podemos hacerlo eso y luego aprovecharnos de eso para hacer la instalación desatendida. Es decir, digamos que te soporta lo mismo que en Windows. Lo que pasa es que no tenemos un asistente gráfico, ¿vale? Las herramientas yo las he instalado así. No lo he hecho ahora por no perder el tiempo, pero la instalación es install MSSQL Tools y Unix o DBCD. Pues con eso ya te instala el SQL Command, los paquetes de Integration Service, etcétera, etcétera.
Revertir una versión anterior, fijaos qué fácil es. Es decir, en SQL Server en Windows no es tan sencillo. Aquí volver, bueno, no es tan sencillo. Tienes que entrar en el instalar, agregar o quitar programas y bueno, entrar desde ahí, decirle desinstalar parche. Aquí es directamente, apt get install MSSQL Server igual a version number y te revierte a la instalación a la versión anterior. Yo qué sé, si imagínate que tú instales el Service Pack 1 con parche acumulativo 2 y resulta que hay un bug, pues puedes volver al 1 con esto. ¿Vale? Desinstalar SQL Server, desinstalar SQL Server. Lo que te quieras, remove SQL Server, sudo, ¿vale? Voy a hacer simplemente, he hecho un backup en mi, perdón, he hecho un backup en mi aplicación en Windows y me lo he traído a esta carpeta y aquí tengo 3 backups que, como digo, los he hecho desde Windows. Los voy a restaurar. Me vengo aquí, obviamente con línea de comandos también podemos trabajar, pero bueno, y con esta herramienta, bueno, sí. Restore, voy a restaurarme pues las bases de datos con las que yo voy a trabajar. Lo tengo en Home, yo, Share, vale, pues por ejemplo esta, Restore. Aquí tengo restaurándose una base de datos. Claro, no os voy a mentir, esta herramienta, el SQL Operation Studio, es lo que es. Te permite lanzar 4 queries y bueno, hacer un poco, ¿sabes? Yo tengo aquí la base de datos, botón derecho, new query, en fin. Te permite hacer, están en ello, ¿vale? Es una herramienta multiplataforma que esto lo podéis instalar en Windows, en Linux, en fin, yo puedo aquí select, version, es decir, tiene todo lo que esperaría uno como una herramienta de trabajo de SQL Server, es decir, plan de ejecución, IntelliSense, pero pues está limitadita. ¿Vale? Aquí tenéis, bueno, SQL Server, versión, a ver si me deja. Venga, va, tú puedes. SQL Server 2017, parche acumulativo 4, ¿vale? Ubuntu, corriendo sobre una Developer Edition sobre Ubuntu. Perfecto. Pero yo os digo que así poco vais a trabajar. Yo lo normal es que utilicemos un Management Studio. ¿Vale? Voy a ir a Management Studio, que lo tengo por aquí. Y voy a compartir ahora el SQL Management Studio, que lo tengo en mi host, apuntando. ¿Vale? Ahora veréis el Management apuntando a la instancia Ubuntu, que es la que acabo de instalar. Bueno, ahora si le da la no sé qué pasa aquí. Me acaba de petar. Vale, voy a compartir porque creo que ha explotado. Bueno, voy a continuar, ¿vale? Luego, como vamos a seguir después, os enseñaré más en el estudio. Vamos a seguir con la presentación. Nos hemos quedado por aquí. ¿Volvéis a ver la presentación? Sí, Jordi, hay que configurar un repositorio particular. Si entráis si buscáis instalar SQL Server 2017 en Linux, la primera parte justo te dice qué repositorio tienes que añadir en la PC, repositorio en este caso de Ubuntu. Es ponerle dónde está y ya está. ¿Vale? No está en los repositorios por defecto de open source. Pero bueno, es añadir una línea y ya está. Eso está totalmente, digamos, especificado en la instalación. Tenemos SQL Server 2017. En SQL 2017 tenemos una cosa que, bueno, tiene un nombre así rimbombante, Real Time Operational Analytics with Hybrid Transactional Analytical Processing. Pues, ¿qué quiere decir esto? Que es un nombre rimbombante. Quiere decir básicamente que ahora podemos tener en SQL 2017, recordemos que nos da igual Linux, Windows, da igual, podemos tener el dato almacenado con el almacenamiento ideal en función del tipo de proceso que voy a hacer con él. De forma que, por ejemplo, en un sistema pues, que gestione operaciones transaccionales de dinero, ¿vale? De tarjetas de crédito, podamos tener la información almacenada en un in-memory OLTP, que como sabéis es el motor que salió en SQL 2014, que bueno, en 2017 ya está perfectamente utilizable, por supuesto,
para trabajar en memoria con nuevos tipos de datos específicamente diseñados para sacar el máximo rendimiento al nivel hardware de transacciones OLTP y junto a eso, tu propio dato, tu tabla, además, esté guardada en modelo in-memory column store, de forma que sea capaz de, si estoy lanzando peticiones in-memory, perdón, OLTP, digamos, de la típica aplicación, pues insertando facturas o ventas o lo que sea, ¿no? Y estamos con una aplicación OLTP donde vas a la factura X, digamos, consultas altamente filtradas. Tenemos el motor in-memory OLTP que va a resolvernos la consulta utilizando el almacenamiento in-memory OLTP y si estamos lanzando peticiones analíticas, el motor va a darse cuenta de que es un tipo de petición analítico que está prácticamente pues, consultas tipo de agregación sin filtros, pues que digamos, le vendría mejor utilizar almacenamiento columnar y automáticamente utilizará ese almacenamiento. Es decir, tu tabla puede estar almacenada en varios tipos, columnar o in-memory, columnar on disk columnar, ¿vale? Es decir, lo podemos mezclar como queramos, para que al final, que sea el motor el que decida qué estructura de datos le viene mejor para devolverte a ti el dato de la forma más eficiente. Porque a poco que pensemos, nos daremos cuenta que no es lo mismo lanzar una query en plan select from tabla where id igual a 3, ¿vale? Que select sum columna from tabla sin where. No es lo mismo. El tipo de petición que haces no es lo mismo, ¿vale? Pues entonces el motor es capaz de darse cuenta y si tienes la información almacenada de esas dos formas, cosa que ya es posible hacer, como digo, te lo resolverá de la forma más eficiente. Eso además, junto con algo nuevo y muy interesante, que es el Adaptive Query Processing y Automatic Plan Correction, te hace que el motor, en tiempo de ejecución, sea capaz de darse cuenta cuando el plan de ejecución, la propia query que te está resolviendo, no está rindiendo lo que debía rendir, es capaz en tiempo de ejecución de cambiar el propio plan de ejecución para devolverte el más eficiente. Es incluso capaz de cambiar el plan de ejecución para hacer reservas de memoria más allá de lo que diga que está fijado en el propio plan de ejecución. E incluso es capaz de obtener información estadística de funciones de tabla, cosa que antes no se podía hacer. Vale. ¿Qué quiere decir esto? Otra vez voy a volver a compartir. Ahora voy a compartir el Management Studio. Dame un segundito. Voy a compartir Management Studio. A ver. Vale, estoy en ello, ¿eh? Vale. Bueno, cuando veáis el Management Studio me avisáis. Vale, ya lo veis, gracias. Como decía, aquí estoy con el Management Studio, pero estoy conectado a un Ubuntu Linux, es el que veíamos antes, exactamente el mismo. ¿Vale? Es decir, aquí tengo la base de datos, que es lo que no he podido hacer antes. Ahora voy a hacer el restore desde aquí, antes lo he hecho desde la herramienta desde Linux, desde Operational Studio, y ahora lo voy a hacer desde nuestro Management Studio de toda la vida. Si os fijáis, pues aquí me sale, es lo mismo, pero con las rutas de Linux, barra, share, pues, restaurar esta, pues restauro el PPCC, ok, y ahora pues voy a restaurar por la otra que me falta, que es Run Device, Key, Share, Firewall. Vale, bueno, ya os digo, en el momento en el que trabajan con Management Studio, nada que añadir, es Management Studio, esto es lo mismo, ¿vale? Tenemos aquí el agente, Profiler, Extended Events, en los logs, por ejemplo, por curiosidad, doble clic para que veáis que efectivamente esto está corriendo en Linux, ¿vale? Pues tenemos aquí, pues, donde está, por ejemplo, master, barra bar opt, está corriendo en Linux. Nada que añadir porque esto es Management Studio, ¿vale? Bueno, he restaurado bases de datos.
Y ahora lo que voy a hacer es, pues, lo que os decía, mejoras de rendimiento en SQL Server. Pues mejora número 1, interesante. Vamos a ver. Una cosa muy, muy a tener en cuenta. Voy a crear un escenario muy típico, que es el escenario de lanzo una petición que no devuelve datos. Me genera un plan de ejecución. En ese plan de ejecución hay unas estadísticas ya grabadas. Ha hecho sus cálculos, ha decidido cuánta memoria va a pasar por aquí. Es decir, no voy a entrar al detalle, por supuesto. Pero eso ha dejado un plan de ejecución marcado como que siempre va a tener que usarlo. Esto es así. ¿Vale? Desde hasta SQL 2017, esto era así. Si yo ahora cojo y ejecuto la misma plan de ejecución, pero con un valor que devuelva datos, obviamente, pues, por supuesto, va a tardar más, porque va a devolver datos, antes no, pero fijaos en esto. Botón derechos, propiedades, bueno, ya veis aquí el warning, y aquí te dice, operator, user 10dB to speed data during execution, bla, 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 bla. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el sort este de aquí se ha hecho en 10dB. Es decir, ha cogido en este caso poco, 59K de datos, los ha insertado en la base de datos 10dB, los ha ordenado y los ha devuelto. Eso tiene un coste, no lo ha hecho en memoria RAM, lo ha hecho en disco. Eso tiene un coste, ¿vale? Si yo cojo, y esto es así ya para siempre, es decir, cada vez que ejecute este plan de ejecución va a pasar eso, tal cual, por la reserva de memoria, es decir, porque él ha hecho una reserva de memoria basado en, fijaos, estimated number of rows, 480, actual number of rows, 231.000 filas. ¿Vale? Es decir, en base a la memoria que había destinado, digamos, que ha hecho el cálculo él, ha reservado memoria. Por supuesto, han pasado muchas más de 480 filas y eso ha dado lugar a que no le haya tenido espacio en memoria RAM para esa reserva de memoria y haya tenido que ir a disco a hacer ese mismo cálculo en 10dB. Y esto es así, esto pasa, en fin, en SQL 2016. 2017, cojo la base de datos, la pongo en compatibilidad 2017. ¿Vale? Le voy a limpiar la caché, ¿vale? Para no trabajar con ventaja. Mismo escenario de antes, ejecuto con no devuelve datos, mismo plan de ejecución, y ahora ejecuto con el 9. ¿Qué ocurre? Mientras está ejecutando, se está dando cuenta que lo que es la propia ejecución, ¿vale? Fijaos, la primera vez le pasa y se da cuenta, es decir, ahora se ha dado cuenta, le pasan aquí lo mismo, es el mismo escenario, 480 filas, es el mismo escenario, solo que con una diferencia, que ahora ya ha hecho tracking de lo que le ha pasado, ya tiene esa información, él ya sabe, botón derecho, Show Executive Plan, que aquí ha tenido que hacer una reserva de memoria de 2 megas y ha acabado utilizando mucha más memoria. Y aquí, ¿vale? Bueno, aquí, ahí, perdón. ¿Vale? Ha acabado haciendo una reserva de memoria mucho mayor de la que tenía que hacer. Si yo ahora cojo y ejecuto la misma, vale, si yo ahora cojo y ejecuto exactamente lo mismo, F5, ¿vale? No sé si no he sacado los tiempos, pero es mucho más eficiente. Fijaos que ya no tengo warnings. No he sacado los tiempos, pero es mucho más eficiente. Es mucho más eficiente porque ahora no le ha pasado eso. ¿Por qué no le ha pasado eso? Porque si ahora le ha pasado eso, como ya tenía información del pasado, fijaos que ahora madre mía, por los intros. Lo que ha pasado es que ahora directamente se ha ido a por 80 megas de reserva de memoria, cuando antes estaba reservando 4. Con lo cual ahora no se ha quedado sin memoria y toda la operación del sort la ha hecho en memoria RAM. Es decir, con lo que ello conlleva, es decir, la propia operación ha hecho en memoria RAM. Esto es algo que antes no se podía hacer, ¿vale? Eras tú el que tenías que engañarlo con, cualquiera de los que haya venido conmigo a planes de ejecución, a sesión de plan de ejecución, pues le habré dicho trucos para conseguir esto de forma manual, pero automáticamente no se podía, ¿vale? Otra mejora. Escenario número 2 o
o número uno casi del problema típico de rendimiento en la mayoría de clientes. Uso de funciones. ¿Vale? Una función que tiene una query, en fin, función multi-statement, esta función de aquí, what if, bla, bla, bla. Y no sé qué, insert no sé cuál, select tal, ¿vale? Es decir, multi-statement, hago un insert, no sé cuántos, varias cosas y al final acabo haciendo un return, ¿vale? De esta variable. Que previamente en esta función pues he hecho ahí pues, mis historias. Bueno, ¿qué ocurre aquí? Bueno, versión 2016 de base de datos. Limpiamos el caché, petición. Petición. F5. Plan de ejecución. Volvemos a tener el mismo problema. Los warnings. Esto quiere decir que la operación esta de aquí se está haciendo en TDB, con lo que ello conlleva. No se está haciendo en memoria RAM. Problema. Fijaos. Estimated number of rows. 100. Y esto es a fuego. Y es siempre. Cualquier función multi-statement en SQL Server, hasta la llegada de SQL 2017, fijaos que la base de datos está corriendo en 2017, pero está en versión anterior. ¿Qué ocurre? Estima 100 filas, gestiona reserva de memoria acorde a 100 filas. Se queda corto, ¡pam! Uso de TDB. Cojo la base de datos ahora, la pongo en versión 140, que es SQL 2017. Lo mismo, limpio la caché de procedimientos para no hacer trampas. Misma ejecución. F5. Bueno, los tiempos de respuesta, no los he puesto, pero no tienen nada que ver. Rendimiento, fijaos que ya no hay warnings. Está haciendo todo en memoria, no está usando para nada el disco. ¿Por qué? Estimate number of rows, el número exacto. ¿Vale? Es decir, básicamente es capaz de darse cuenta de cómo va a ser el rendimiento acorde. Bueno, básicamente va reservando la memoria en función de las filas conforme van pasando, porque ya tiene la información que antes no tenía. ¿Vale? Es decir, otra optimización. Y esto puede ser que sea simple y llanamente lo que haga que migráis a 2017 y si usáis este tipo de datos multi-statement haga que os vuele el sistema. ¿Vale? Hay muchas como estas. Me he centrado en estas dos por poner un ejemplo, porque no me da más tiempo, pero hay muchas más. ¿Vale? Voy a continuar la presentación para ver que, bueno, todo esto que hemos visto realmente acompaña muy bien cuando nos damos cuenta de que el server permite trabajar en forma híbrida, Windows y Linux. Es decir, podemos tener una configuración de Always On, donde tengamos uno de los nodos, puede ser Windows. ¿Sabéis que tenéis hasta 9 nodos? Podéis mezclarlos indistintamente, Windows con Linux, de forma que podamos tener, pues, no sé, por ejemplo, pues aquí en Windows la base de datos principal con inserción y lectura, una réplica en Windows, otra en Linux, una en Linux en Azure, en fin, esto ya es a tu propio criterio. Es decir, podemos montar una Always On en un escenario híbrido, lo cual te permite todos los juegos que tú quieras hacer. ¿Vale? Es bastante interesante. Además, hay que tener una cosa curiosa, por si alguno piensa ya, pero es que seguro que han hecho un port mal hecho. No. Esta slide resume, digamos que no es un simple port lo que han hecho para SQL 2017. Aquí lo que veis es la comparativa en el test de PCH, lo que estábamos hablando antes, que recordemos que SQL Server 2017 es el número 1 en este test. Un benchmark de PCH en Data Warehouse para una base de datos de 1 terabyte, que no es poca cosa. Ha conseguido mayor rendimiento corriendo sobre Linux comparado con un 2016, rendimiento en queries por hora, en transacciones por segundo, si lo queréis ver así, pero es que además, si juntamos eso con el coste de transacción por segundo y lo que viene a ser en dólares, que al final el retorno de la inversión que tú vayas a hacer,
resulta que es un pelín más barato incluso si utilizamos Red Hat sobre Linux con SQL 2017. Es decir, no estamos hablando de un simple port, ¿vale? Digo por si alguno estaba pensando en ello. SQL 2017 también te provee de una nueva forma de trabajar con tus propios datos. Hasta ahora había cosas imposibles de hacer en motor relacional, como era el trabajar con datos jerárquicos. A pesar de que teníamos el Hierarchy ID y que teníamos las consultas recursivas, cualquiera de los que se haya puesto a trabajar con ello, pues sabrá que el rendimiento era un horror. ¿Vale? Bueno, Hierarchy ID va más o menos decente, bueno, iba bien, va bien, ¿vale? Pero las consultas recursivas es un desastre, ¿vale? Y al final Hierarchy ID, yo si os soy sincero, no lo he visto implementado en muchos sitios porque tienes que pensar, al igual que esto, ¿vale? Tampoco nos engañemos, pero tienes que pensar, ya que vas a implementar eso en las propias queries, en fin, no sé, al final sea por lo que sea, no se ha utilizado mucho, bueno. Pero esto nos eleva todo lo que es información jerárquica a un nuevo nivel, los tipos grafo. Esto te va a permitir, bueno, de hecho lo vamos a ver ya, vamos a hacer la demo ya mismo. Te va a permitir hacer cosas pensables hasta ahora mismo, con tus propios datos, insisto. ¿Vale? Voy a compartir de nuevo, a ver, comparto el escritorio. A ver, Management Studio. Aquí. A ver, se prevé un Management Studio para Mac, no es el Operations Studio, es el que os he enseñado hace un momento. Y bueno, lo acaban de sacar, está en preview todavía, con lo cual, pues bueno, me imagino que acabará siendo el Management Studio acabará siendo eso, pero de momento pues es un engendro ahí que tiene, bueno, si cualquiera de vosotros que lo pueda probar o que lo quiera probar, pues verá que tiene cosas chulas, pero no es todavía funcional 100%, por lo menos para mí, desde mi punto de vista. Vale, pues vamos a ver qué es eso de los grafos, ¿no? Voy a crear una base de datos y voy a crear, vale, a ver, graph demo, esto que es, me equivoco con el password, no sé. A ver, disconnected, ahora me equivoco con el password. Pues, no sé. Vale, no sé. Vale, uy, creo que le habré dado sin querer 2 veces. Voy a borrarla. Vale, como decía, nada, esto es un manual de estudio, no que comentar aquí. Bueno, creamos la base de datos, graph demo. Vaya por Dios. Connection broken, recovery. Sí, es que. Venga, C5. Venga, campeón, tú puedes. Vale, ya está creada la base de datos. Y nada, voy a crear ahora lo que os decía, una base de datos que almacena información de tipo grafo. ¿Qué es información de tipo grafo? Pues un grafo de toda la vida, de lo que es tipo de dato grafo. Cualquiera que haya estudiado ingeniería informática, pues sabrá lo que es un grafo. Está compuesto por nodos y relaciones. ¿Qué es un nodo? Pues las puntas, digamos, donde se encuentra la información. Información, estos son tablas. A pesar de que, bueno, esto es una tabla. Lo que pasa es que la estoy marcando como que es un nodo. Es decir, es posible almacenar información en esa punta del nodo de mi grafo. Persona, restaurante, ciudad y ya está. ¿Vale? Eso digamos que serían los nodos donde se encuentra la información que yo quiero analizar. Bueno, persona, restaurante, no sé si lo creo ya. Restaurante, ciudad, posibilidades y ciudad. Y ahora las relaciones. En lugar de hacer foreign keys, hago esto. Edges, es decir, las relaciones van a ser bordes a los cuales yo voy a poder enchufar nodos.
En lugar de hacer foreign keys, yo voy a hacer, digamos, edges sobre nodos. De forma que yo pueda coger, ahora no tengo nada hecho, ¿vale? Es decir, no tengo nada hecho. Lo que voy a hacer es insertar datos, recuerdo que son tablas, estoy insertando datos sobre tablas, que son nodos, a su vez. Y ahora lo que voy a hacer es insertar en la tabla de, que al final es una tabla también, estas relaciones, ¿vale? Voy a insertarle cuáles son los nodos que van a ir relacionando ese edge. Es decir, aquí, a pesar de que veáis esto, simplemente para que veáis, esto es por no poner el valor. ¿Vale? ¿El valor qué es? Un JSON. El nodo de esquema de beotable person va a ser el que relacione ese persona ID1 con el nodo que representa el restaurante ID1, que es este otro, restaurante tal. Y esto es la forma de hacer la relación. No tengo foreign keys, ahora tengo relaciones en forma de edge hacia nodos. ¿Vale? Voy a hacer las relaciones, ya os digo, aunque parezca una sintaxis un poco raro, simplemente estoy haciendo inserts sobre tablas. ¿Vale? Si quiero los valores exactos del JSON, lo puedo insertar. ¿Qué puedo hacer con esto? Puedo hacer consultas tan interesantes como esto. Dime cuáles son los restaurantes que le gustan a John. Y esta es la cláusula que te va a permitir hacerlo. Where match person likes restaurant. ¿Vale? Persona le gusta restaurante y la persona es John. F5. Aquello, fijaos en esta query. Encuentro los restaurantes a los que les gustan los amigos de John. Entonces es la persona 1, que es John, los amigos de él van a ser la persona 2. Pues a esa persona 2, a los amigos de John, que les gusten los restaurantes. O sea, una query como esta, dando la mano, pues imaginaos lo que sería. Pues con esto ya veis. ¿Vale? Gente a la que le gustan los restaurantes en la misma ciudad en la que viven. Claro, fijaos lo sencilla que queda la consulta, lo vistosa y lo útil que es de cara al desarrollo hacer este tipo de programación. ¿Vale? Y dice esto, dice jerarquías. Jefe de no sé quién, que además tiene un departamento, en fin, lo que queráis. Jerarquías multitabla, que eso antes no se podía hacer directamente. ¿Vale? La jerarquía ID trabajaba sobre la tabla. Aquí podemos hacer jerarquías multitabla porque estamos haciendo grafos. ¿Vale? Bueno, esto de Static Join no lo voy a poder hacer. Pero bueno, lo que quiero, digamos, que quede claro es que al final SQL Server 2017 nos abre un abanico de posibilidades independientemente de que estemos sobre SQL Server 2017 en Linux o en Windows, que te permite trabajar con el dato de forma en la cual podamos explotar esa información. Es decir, nosotros hemos estado viendo un SQL Server que lo hemos instalado, le he restaurado la base de datos y lo hemos usado con 4 queries. Pensemos que eso pueda ser un entorno cloud donde, bueno, la licencia de Windows pues nos la podamos ahorrar, por ejemplo, o en on-premise, donde nos podamos ahorrar la licencia de Windows, desplegar ahí nuestro SQL Server, que nos sirva, por ejemplo, para el repositorio de Real-Time Intelligence. Por ejemplo. Es decir, que ahí es donde se almacena la información de, bueno, la predicción, bueno, de donde yo quiera hacer las predicciones para hacer, pues yo qué sé, lo que sea que quiera que esté haciendo. Podríamos hacerlo sin ningún problema, porque al final podemos coger, desplegarlo sobre Linux, desplegar ahí su SQL Server en un script. Podemos utilizar, por supuesto, PowerShell y empezar a trabajar contra él. ¿Vale? Además, tengamos en cuenta que, bueno, de hecho, os lo puedo enseñar. Voy a coger simplemente y una de las bases de datos que tenía, os lo voy a enseñar porque sí que me da tiempo. Una de las bases de datos que tenía era una base de datos, voy a compartir aquí este. Una de las bases de datos que tenía, voy a compartir aquí la pantalla a ver si me deja. Tenía precisamente un entorno analítico del que os estoy hablando, un entorno donde tengo datos relacionales, OLTP y columnar. Voy a ver si me deja esto compartir esto. A ver, pantalla.
voy a compartir. Esto. Vale, ahora deberíais de ver, pues un Power BI. Y la maquinita esta, ¿vale? Aquí tengo el Operation Studio y el monitor de rendimiento, ¿vale? ¿Qué estáis viendo aquí? Estáis viendo un escenario real, un escenario nuestro de Query Analytics. Es una herramienta nuestra de SolidQ en la cual tenemos desplegado un Data Warehouse con un modelo columnar de datos con toda la información del rendimiento de las consultas que se han ido haciendo desde el principio de los tiempos de vuestro servidor. De forma que lo podáis trabajar. Nosotros tenemos un entorno en cloud donde tenemos esto desplegado independientemente de la versión de Windows o de Linux donde esté. Ahora lo que acabo de hacer es desplegar una versión de prueba, que es esta, Query Analytics Demo, aquí donde tengo el motor, aquí donde tengo mis tablas, ¿vale? Con esto es con lo que voy a trabajar. Este motor va a ser consultado ahora mismo, voy a volver a poner esto simplemente para que veáis, me voy a mover aquí simplemente para que veáis cómo está lanzando las peticiones, ¿vale? Está caché fría, he restaurado la base de datos tal cual, la he restaurado con vosotros y está haciendo peticiones. Aquí veis cómo empieza a usar la CPU pues para resolverme las consultas de las que estoy hablando. Botón derecho, delete through, yo que sé, dame los detalles de esta query. ¿Vale? Pues me va a decir ahora, pues bueno, me va a decir pues el rendimiento que ha tenido, duraciones por segundo, lecturas que ha hecho, escritura, la query, ejemplos de ejecución. Si os fijáis, está lanzando peticiones sobre el propio motor. Es decir, además lo podemos ver, si abro aquí en Management Studio el Activity Monitor, que por supuesto lo podemos ver. Lo único que no podemos ver por ahora es el Processor Time. Y bueno, y ahora pues en fin, me voy a mover por aquí para ver, no sé qué hará esto. En fin, estoy haciendo aquí un poco la paz, simplemente para que veamos que pues tenemos aquí consultas que se van a realizar sobre el propio motor. La verdad es que parece que va bastante rápido y no me salen. Pero bueno, aquí tenéis Query Analytics Demo, SQL Ops, este es el SQL Ops y por aquí, pues mira, aquí tenemos el Power BI, ¿vale? Todo esto de aquí. Es decir, nos permite hacer despliegues para ahorro de costes, básicamente. Podemos querer hacer, por ejemplo, para ahorrar una licencia de Windows, pues si fuera el caso, porque podamos tener, por ejemplo, ¿para qué se utiliza bastante? ¿Dónde lo estoy viendo yo? Más. Lo estoy viendo bastante en, por ejemplo, despliegues de SQL Server en entornos de desarrollo para hacer pruebas unitarias. Va genial, porque tú puedes poner un container de Docker con un SQL Server y desplegar en la web unitaria ese container de Docker con el DAC-Pack que tiene la base de datos, con los datos, hacer la prueba unitaria y destruir. No tienes que mantener máquinas virtuales, lo puedes hacer directamente con Docker. Docker, sabéis, es un container donde puedes decirle qué base de datos quieres, qué motor, que se monta en segundos y puedes utilizarlo vamos, prácticamente a demanda. Una de las opciones más interesantes que trae, ¿vale? Y por último comentar que esta edición de SQL Server trae la implementación de Always Encrypt, que es la implementación más segura que existe para trabajar con el dato en cualquier motor. Porque básicamente, digamos que SQL Server tiene con esta, es la que le faltaba, todas las posibles combinaciones en encriptado de datos que podía haber. Teníamos encriptado a nivel de backup, a nivel del dato, a nivel de Transparent Data Encryption, a nivel de columna. Teníamos el encriptado manual con certificado, por hardware, pero nos faltaba una que impidiera que un DBA con acceso sysadmin a la máquina pudiera leer el dato. Esta es la que faltaba. Y en esta, si os fijáis, la librería de cifrado se encuentra en el client-side. ¿Qué quiere decir esto? Que ni siquiera teniendo clave de sysadmin sobre la base de datos vas a poder descifrar el dato si no tienes la librería registrada para poder hacer el desencriptado. Pero, aunque no la tengas, podrás lanzar peticiones sobre datos cifrados para hacer joins, por ejemplo, para hacer group bys, para hacer series con filtros, sobre datos cifrados sin descifrar. Lo cual es decir, lo digo porque
cualquiera podría pensar, bueno, pero en fin, yo me podría haber hecho mi librería.net de cifrado, grabar el dato cifrado y es lo mismo, pero no es lo mismo, porque con este tipo de tecnología tú puedes tirar una query y hacer un select con un web o hacer un join de dos tablas con una columna cifrada y el rendimiento, o sea, digamos, y ese join lo va a hacer el motor sin descifrar previamente para hacer el join nada, es decir, lo va a hacer el motor directamente. Va a hacer el join, el grupo que sea, te va a devolver el dato cifrado y si tienes la librería te lo descifrará. Si no, verás ahí pues el churro cifrado que verías de otra forma. Eso además, junto con Dynamic Data Masking, que te permite enmascarar datos sin cifrar, y el Row Level Security, que es la posibilidad de hacer securizar a nivel de fila, te convierte en la plataforma en una de las más seguras que hay. Como digo, los exploits lleva 7 años siendo el menos afectado de exploits de todos los motores que hay. ¿Vale? Y nada más, solo comentaros eso, que tenemos ahora en SQL 2017 la posibilidad de trabajar con Windows, Linux y containers tanto sobre Windows como sobre Linux. Las ediciones soportadas de Linux son la Red Hat, la SUSE y la Ubuntu. Yo lo he hecho con Ubuntu. Y vamos, está todo, como habéis visto, integrado en cualquiera de las distribuciones de Linux, tal como lo habéis estado viendo. No he hecho ninguna cosa rara.